¿Quién escribió Primera de Pedro? La tradición católica romana mantiene que Primera de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro, pero esto dista mucho de la realidad. Veamos. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando buscamos el autor de Primera de Pedro es que el apóstol Pedro era un pescador galileo analfabeto, sin la cultura y educación que se requiere para producir un documento como Primera de Pedro. Según el manual para traductores de las Sociedades Bíblicas Unidas, Primera de Pedro está escrita en un griego académico y elegante como no hay otro en el Nuevo Testamento. Seamos realistas, un intelectual con esa capacidad de producir un documento como este no estaría precisamente ganándose la vida pescando en el mar de Galilea. Las personas con ese nivel de educación estaban en gran demanda en el primer siglo, funcionando entre las élites de aquellos días, no remendando redes de pescar en Galilea. El argumento de los que quieren seguir la tradición es que la carta fue redactada no por Pedro, sino por Silvano. En 1 Pedro 5 se lee que el autor escribió ayudado por Silvano. Esto, lejos de resolver el asunto, lo complica, pues en primer lugar asumen que el tal Silvano fue el mismo acompañante del apóstol Pablo, pero el documento en realidad no dice nada de eso. En segundo lugar, si el tal Silas escribió la epístola, ya no es Pedro escribiendo. Pedro no tenía la capacidad intelectual para dictar en un griego tan refinado. En este caso serían palabras de Silvano, no palabras de un apóstol de Cristo. En tercer lugar, la epístola va dirigida a gentiles en provincias previamente evangelizadas por el apóstol Pablo. Tomando en cuenta que Pedro no fue comisionado a los gentiles, sino a los judíos, se entiende que es una burda intromisión en la obra del perito arquitecto. En Gálatas capítulo 2, verso 6, leemos esto. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, pues Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol a los judíos, me facultó también a mí como apóstol a los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. De modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Los apóstoles de la circuncisión reconocieron que Pablo fue comisionado a los gentiles, así como ellos fueron comisionados a los judíos. Y este reconocimiento lo sellaron con una señal de compañerismo, es decir, con un estrechón de manos. Así que nada tenía que hacer Pedro entre los gentiles discípulos de Pablo. El perito arquitecto le llama a esto edificar sobre el fundamento ajeno. El que se hizo pasar por Pedro le importó un bledo el orden de Dios y el acuerdo amistoso que tuvo Pablo con los apóstoles de la circuncisión. Indicio claro que desconocía totalmente aquel acuerdo. El diccionario bíblico Anchor Yale, en su artículo sobre Primera de Pedro, dice así, cito, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento argumentan que Primera de Pedro es un seudónimo y fue escrito por alguien que invoca el nombre, la autoridad y la memoria de Pedro. Una datación probable sería a finales del primer siglo. Fin de la cita. El manual para traductores de las Sociedades Bíblicas Unidas, en su artículo de Primera de Pedro, dice también así, cito, la primera carta de Pedro es uno de los más difíciles de traducir de todo el Nuevo Testamento. Está escrito en griego muy formal. Muchas de las oraciones dentro de la carta son largas y complicadas, tanto que es bastante difícil estar seguro de las relaciones lógicas dentro de una oración.
Fin de la cita. Aquí no están hablando personas con intereses dogmáticos, sino especialistas que estudian la Biblia de manera científica. Primera de Pedro fue escrita 20 o 30 años después de la muerte del apóstol Pedro, y esto lo saben incluso las personas que mantienen la errada tradición que le atribuye al pescador analfabeto de Galilea la autoría de una epístola escrita en un griego elegante como no hay otro en el Nuevo Testamento. De hecho, 1 de Pedro 5.1 nos da una pista de que la epístola fue escrita en el nombre de Pedro, no por Pedro. Una de las acepciones de la palabra testigo es mártir, uno que testifica costándole la vida, algo que hace referencia al martirio de Pedro. Resumiendo, Pedro era un pescador galileo analfabeto, incapaz de pensar un documento tan elegante. Las iglesias receptoras de la epístola fueron fundadas por el apóstol Pablo. Pedro no fue designado apóstol a los gentiles. Primera de Pedro fue escrita 20 o 30 años después de la muerte del apóstol Pedro. Conclusión. Pedro es un seudónimo, un documento sin autoridad apostólica que nunca debió estar incluida en la literatura del Nuevo Testamento. Esa es la realidad. Que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.